Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Ligia. Sí, le damos la bienvenida al abogado Miguel Ángel Rodríguez, internacionalista, canciller y observador de la OEA, con quien vamos a hablar algunos temas, pero específicamente de la crisis política en Perú. Abogado, muy buenas tardes. Sea bienvenido a este espacio de información, Ligia Mendoza y Bani Montes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, ¿ah? No, gracias. Saludos. Gracias a usted por estar con nosotros. Hablábamos acá en interno, antes de que se sumara Ligia con mi otra compañera, veíamos por ahí las cámaras del mundo y estábamos revisando por ahí las cámaras y veíamos un lugar maravilloso de Perú con un clima espectacular y decíamos, tenemos que visitar Perú lo más pronto posible. Ojalá que nos invite, abogado, algún día. Tienen que venir al Perú casi como todo musulmán a la Meca. El Perú es un país que los espera con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Vamos a entrar, bueno, y hablando del Perú que es tan lindo y tan maravilloso, pero bueno, hoy se encuentra en una situación diferente. Vamos a hablar acerca precisamente de la imagen que está proyectando Perú ahora ya en el ámbito político, en el escenario internacional. ¿Qué es lo que usted considera luego de la censura del expresidente y cómo usted lo analiza? ¿Cómo se lo está mirando a Perú desde el exterior, desde afuera? Bueno, fíjate, Vani, yo creo que el Perú es verdad que tiene sobresaltos políticos que tienen ya algún buen tiempo. Por alguna razón, esa foto política de 8 presidentes en casi una década no es la mejor para cualquiera. Sin embargo, ya se eligió a un último presidente que debe gobernar por 5 meses. Este presidente es de la izquierda, José María Balcázar es de la izquierda peruana y pudo haber sido de la derecha. Yo nunca tengo prejuicios por mirar de dónde salga el presidente. Lo importante es que gobierne y que gobierne bien, encauzando al Perú. Bueno, José María Balcázar acaba de anunciar ya que tendrá el Perú, un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Entonces, Hernando de Soto, un hombre, un académico, un hombre de la gestión, un intelectual peruano reconocido, y creo que eso empieza a ponerle cierta estabilidad a estas últimas semanas, días de sosiego, por cómo había terminado el presidente precedente, José Gerí, que también viene de las entrañas del Congreso como Balcázar. De manera que vamos a mirar ahora, hay expectativa en la medida en que deberá formar gabinete que le propondrá al presidente de la República, a Balcázar, y en estos 5 meses concentrarse en que tengamos elecciones claras, transparentes, y que por el amor de Dios lleguemos a julio de 2026 en que habrá un cambio de gobierno en las mejores condiciones. Un país como el Perú que necesita condiciones políticas de las mejores que no tiene y que se puedan acomodar e ir a la par con las condiciones económicas que en los últimos años en verdad que han sido favorables para el Perú. Bueno, y precisamente hablando de este tema, ¿no? De la parte económica, este abogado, es importante analizar, porque cómo se explica, ¿no? Entonces que Perú mantenga una estabilidad económica mientras pues la situación política atraviesa una crisis y vemos cómo se han venido dando estos cambios de presidentes en esta década y realmente pues eso no ha permitido, de todas maneras, a pesar de esa situación, el Perú se ha mantenido muy estable en su economía, a su parecer, ¿qué es lo que permite que Perú precisamente tenga esa estabilidad económica pese a estas crisis políticas que se dan internamente? Bueno, ¿cómo se explica? Inicialmente resulta inexplicable, porque efectivamente nuestra clase política, muy ambivalente, no ha dado la talla al momento económico del Perú. Aquí tenemos instituciones pocas que funcionan bien, entre ellas
el Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú, con Julio Velarde a la cabeza, un funcionario que ya tiene muchos años al frente del Banco Central, un hombre, un técnico reconocido, ¿ah? Que le ha dado cierta estabilidad, yo diría una gran estabilidad al manejo, al uso de la moneda, de nuestro cambio, de nuestras reservas. Y eso es muy importante porque mientras los políticos han andado en fuego cruzado y polarizaciones, nuestro manejo de la moneda ha estado en verdad en buenas manos. El sol se ha comportado muy bien en relación al dólar y a las monedas de la región. Entonces, yo creo que ahí está un poco la explicación, si acaso deberíamos encontrar alguna, porque yo siempre digo acá en Lima, soy muy duro hablando, a veces eh, se toma de una manera distinta, pero tenemos que decir la verdad. Nuestra clase política debería más bien sumarse al momento económico para que el Perú pueda despegar. Pero si el momento político es malo, impacta a la economía, ¿cómo no? Crea circunstancias de desconfianza, por más que las cifras estén bien para el Perú y no se produzca por producto de esta situación el verdadero proceso, profundo proceso de redistribución de la riqueza para un país que es multidiverso, con un país extraordinariamente heterogéneo, donde nuestra heterogeneidad y nuestro mestizaje son nuestros grandes baluartes, son nuestra mayor fortaleza, pues los políticos la convierten en la mayor debilidad. ¿Qué te parece? Ahí está el problema y entonces tenemos que trabajar en mucho para tener una verdadera vocación de reingeniería política en el Perú, para tener verdaderos cuadros políticos y para eso tenemos que tener partidos políticos de verdad, no lo que hay ahora en nuestra patria, que nos ha estado consumiendo con mucho empirismo político, dejando de lado el verdadero hilo conductor del país. Abogado, ¿por qué Perú se convirtió en el país más inestable políticamente hablando de América Latina en este siglo? Quizás fue, o el punto de quiebre tuvo en las elecciones del 2016 cuando se enfrentaron, corríjame si me equivoco, el señor Pedro Pablo con Keiko Fujimori. Quizás desde allí vino esta inestabilidad o ya venía un poco más antes de esto. No, fíjate, Ligia, yo creo que nuestras inestabilidades vienen porque quienes acuden y llegan al poder ven todo como la enorme oportunidad de sus vidas y empiezan a mirar que solamente esa coyuntura les pertenece y saquean el Estado. Hay mucha corrupción, no hay conciencia cívica de lo que es una actuación de Estado. Los hombres y mujeres de Estado, casi todos están en las universidades, no quieren participar porque sienten que se van a quemar, que se les va a acabar la carrera, etcétera. Entonces, no ha habido una verdadera sintonía y los gobernantes que hemos tenido les ha faltado carácter. Tú decías Pedro Pablo Kuczynski y con mucha certeza das en el clavo que allí comienza nuestro gran declive político y de inestabilidades porque nos polarizamos en el Perú y convertimos a la polarización en la normalidad de la vida nacional. ¿Qué te parece? Ahí está el verdadero flagelo y no hubo alguien que lo encauzara en el tamaño de estadista. El Perú no tiene estadistas. Los estadistas son del pasado y si los tenemos son con los dedos de la mano. Gobernantes y presidentes hemos tenido, pero estadista, es decir, aquel que mira la patria, el país con perspectiva y con perspectiva de desarrollo, no tenemos. Lamentablemente,
Y en este proceso de elecciones que vamos a tener en pocas semanas, ¿ah? Los que deberían tener el comportamiento de estadista están en un fuego cruzado permanente. Ojalá que de ellos, vamos a ver el debate en las próximas semanas, saliera alguien, uno de ellos que tenga el perfil de estadista, que no tiene que ser necesariamente político tradicional, que no tiene que surgir necesariamente de las canteras fácticas o empíricas de la vida nacional, sino que quiera verdaderamente hacer el verdadero cambio por el país que tanto necesita. El día que se anunció a José Balcázar como el nuevo presidente de Perú por los próximos meses, menos de 24 horas pasó que ya los medios de comunicación de su país empezaban a recordar cuestionamientos y revelaron denuncias que habían en contra del gobernante. Entonces es como que se sale de algo malo y se sigue teniendo algo malo. Quizás queda un poco o cae un poco fea la palabra, pero es que no se termina una cosa y se empieza otra en la misma línea. Sí, lo que tú dices es verdad. En verdad, encontrar un hombre de la política diáfano, purito, transparente, así a secas, es muy complicado. Pero yo sigo creyendo que con todas las adversidades tenemos que sobreponernos. Mira, mira, aquí hay mucha polarización. No escogieron a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros y el cargamontón sobre el presidente comunista de izquierda vuelve otra vez. No lo han dejado respirar. En las últimas horas se anuncia que ya se ha confirmado que Hernando de Soto va a ser presidente del Consejo de Ministros, entonces empiezan a aquietarse las aguas, formará un gabinete mesurado, seguramente, qué sé yo, y entonces empiezan a aquietarse. Pero si hubiera sido otro el presidente del Consejo de Ministros, mi madre, no hubiera habido tregua. ¿Te das cuenta la dimensión subjetiva y de polarización que vive el Perú? El Perú no es fácil, es muy complicado mirar el dar el salto cualitativo a la política. Hay que tener carácter. Te lo digo yo que desde aquí, desde la academia, salté a la política para contribuir y para participar. Y ese fuego cruzado y esa polarización la viví porque justamente no somos un país donde tengamos altura, elevación y madurez para tolerar la circunstancia de la gestión, de la regencia política. Eso es lo que yo pido para estos 5 meses que siguen, porque yo soy muy institucional. Por eso pienso mucho en la imagen del Perú internacional. Ahora, ¿cuál es el futuro de que le espera a Perú? Y justamente veía ayer en los medios peruanos que casi el 40% de los ciudadanos de su país esperan debates para poder decidir decidir por quién votar en las próximas elecciones. Pero más allá de eso, ¿cuál cree usted que es el futuro cercano que le espera a Perú con toda esta crisis política? Mira, yo soy un hombre de fe. Me preocupa mucho la incertidumbre de mis compatriotas por quién votar. Yo cuando voy al mercado, camino con mi esposa, pregunto a la gente y la mayoría es verdad, me confirma que no sabe por quién votar, que están cansados y desilusionados. Me preocupa que hubiera un crecimiento del hartazgo, que eso genere o ausentismo o voto reactivo. No, no debe haber eso. Debe haber un voto consciente. Tú referías a los debates que van a haber. Allí será, conociendo la idiosincrasia peruana, el momentum para conocer Clave. hacia dónde se va a orientar el voto ciudadano. Y en este sentido, abogado, usted habla de la preocupación, pero en este momento nos encontramos ante una situación para Perú, mayormente como una oportunidad o como un riesgo. ¿Qué es lo que más usted percibe? ¿Como una oportunidad para Perú o como un riesgo, en todo caso, pues para poder recuperar esa institucionalidad, esa tranquilidad que ustedes requieren como país ya en el ámbito político?
No, no, yo siempre hablo, fíjate, del momento de la entrevista. Quizás hace algún par de semanas te hablaría mucho del riesgo, porque uno no sabe qué le pasa a la patria. Pero hoy ya tenemos un presidente por meses y tenemos un presidente del Consejo de Ministros que formará un gabinete. Entonces es la nueva oportunidad que se le traza a los peruanos para encaminarnos políticamente. Va a depender mucho de la madurez, si es que algo queda al gabinete, digo, al Congreso saliente, darle al país algún mínimo de ese ejemplo de clase política cuerda que el Perú se puede encaminar. Mira, estamos geopolíticamente en un lugar envidiable en la región. Estamos con cifras que pueden mejorarse y necesitamos tener políticas intraestatales profundas en el Perú. Yo solamente apelo a una, la verdadera política transversal de la revolución educativa que pueda encaminar el Perú a un punto de quiebre distinto. Si eso no se hace, tú y yo podríamos hablar de muchos años después, si Dios lo permite, para seguir mirando las pobrezas de nuestros países, porque no hubo cambios radicales como los que yo siempre vengo invocando para que seamos un país realmente competitivo. Y si hablamos del Congreso en este sentido, abogado, este Congreso peruano se ha convertido ahorita en esta actualidad, podríamos decir, en ese verdadero centro de poder en Perú. Se utiliza mucho estos mecanismos de vacancia, la censura. Estamos hablando de que, bueno, pues esto podría vérselo como una fortaleza democrática o en definitiva es un abuso del poder legislativo en Perú. Sin duda alguna. ¿Alguien podría dudar que el poder legislativo peruano ha venido decidiendo gran parte de nuestro destino en los últimos tiempos? O sea, este parlamento que se va con excepciones, pero muy contaditas, es un Congreso que ha hecho lo que ha querido, ¿ah? Mucha actitud irresponsable, sin mirar al país en la profundidad de sus necesidades nacionales. Han saqueado al Estado según sus intereses. Repito, yo no me hipoteco, tengo amigos en el Congreso y no por eso voy a dejar de hablar. Hay excepciones, las hay, pero son muy poquitas. Este Congreso debió trabajar para coadyuvar, pero se han entretenido en cosas que en verdad no tienen al nivel de Estado que hubiéramos quedado. Han hecho con la Constitución política lo que han querido. La voluntad popular de que no haya reelección, ahora van a hacerlo algunos con otro nombre, de congresistas serán diputados o senadores, o la bicameralidad, con la que yo sí estaba de acuerdo, pero el pueblo dijo que no, la tiraron al suelo, y entonces no es un Congreso que ha respetado la voluntad popular y a la constitución política que muchos de ellos se opusieron para cambiarla, le han terminado haciendo más de 55 modificaciones o reformas constitucionales. Pero qué tal incoherencia. A estas alturas del partido, te darás cuenta por qué es que han habido voces queriendo cambiar la Constitución. Yo era una de las que decía que había que mantener la Constitución, sobre todo por el capítulo económico que hay que cuidar con velita misionera, pero han hecho lo que han querido aquí y han puesto una Constitución a su medida, a su estrategia, a sus intereses. Lamentablemente, esa es la realidad del Perú. Tenemos que hacer una valoración objetiva de lo que le está pasando al país. Y cuando hablábamos de este tema, abogado, de la polarización, porque usted hablaba que están en esta situación también en el Perú, el tema de esa ingobernabilidad, con estas elecciones próximas, y usted mencionaba que de pronto pues hay como que ese temor de involucrarse, ¿no? Hay que hacer ese cambio también en el Perú. Y usted hablaba del perfil que debe ser un estadista. ¿Qué más debe de tener? ¿Cuál debe de ser el perfil de liderazgo que necesita precisamente Perú para recuperar esa estabilidad y esa legitimidad que requiere el país? Mira, yo creo que a ese liderazgo del estadista debe gobernar el Perú alguien que no tenga prejuicios. Hay mucho prejuicio. ¿De qué partido eres tú? ¿Con quién estuviste? Mucho prejuicio, no avanzamos. El mismo prejuicio de Matalaché, el mismo prejuicio que se decía en las obras
de Manuel Asensio Segura durante el virreinato, los primeros tiempos de la República. Somos un país prejuicioso. Necesitamos un hombre de Estado que gobierne sin tener ningún tipo de prebenda ni de hipoteca, que llame a los mejores de todas las canteras del país y que cultive una visión de Estado ancha con los mejores. Pero eso no tenemos. Somos más pegados, hablo en plural, pegados a los grupúsculos, a las camisetas, a los patas, a las collerías. Eso no puede ser en un país cuando se conduce un Estado-nación. Yo he venido diciendo una fórmula que es la siguiente. Para que le falten 5 meses a este gobierno que ha entrado, que cambie seguramente los viceministros, los directores generales, que permanezcan hasta el final del mandato para no estar haciendo más cambios y se constituya, sí, los ministros que trabajen en equipo. Hay que saber trabajar en equipo, mantener todo lo que tenemos en migraciones, en SUNEDU, en OCITRAN, todas las entidades del Estado, las autónomas y las otras, para que el país camine. ¿Qué hacemos desembarcando a directores, a jefes y nombrar a otra gente por 4 o 5 meses? Pueden ser capaces, pero para este tiempo de excepcionalidad, trabajemos con lo que contamos, pero para eso hay que tener una visión ancha de lo que significa el país. Lean a Basadre, Jorge Basadre, el gran historiador de la República, que lo explica, por supuesto, de manera monumental. Abogado, ya como para ir cerrando este espacio de entrevista, en las próximas elecciones, pues los peruanos no solamente van a elegir a un presidente, sino también, usted lo acaba de mencionar hace poquito, un nuevo Congreso Nacional, pero que esta vez reintroduce al Senado. De lo que entiendo, pasarán de 130 a 190 personas, ¿no? Esto hace incluso que el futuro cercano se vea sin buenas proyecciones, por todo lo que usted acaba de decir, teniendo ese antecedente, claro. Mira, yo te digo abiertamente, siempre estuve de acuerdo con la bicameralidad porque es el mejor filtro para que tengamos leyes. Ahí no está el tema. Mi acusa y mi crítica está en que si el pueblo dijo que no a la bicameralidad, el Congreso decidió cambiar todo porque como algunos querían quieren reelegirse, entonces han cambiado. Eso está muy mal, no es ético, pero lo han hecho. Y como no me gusta llorar sobre leche derramada, ahí está ese Congreso bicameral que tiene que dar la talla, pero yo sigo creyendo que siempre con las honrosas excepciones que conozco, gente de nivel, políticos, militares, muy poquitos que conozco, pero la ancha base de lo que están postulando, no se van a diferenciar en nada los que se van a ir, porque todos están buscando, ¿no es cierto?, una parte de la torta, buscando siempre agua para su molino, sin pensar en el país. Eso es lo que más me preocupa y ojalá que yo me equivoque, pero no hay que ser Nostradamus. Pero ya veremos qué pasa con el Perú, que tanto quiero, mi patria, sobre la que analizo todos los días aquí en esta biblioteca, e invito a gente con la que me tomo cafés aquí a conversar sobre los destinos de este país que tanto amo, que tanto quiero, pero que le falta fuste, porque no leen con profundidad la ciencia política, la historia, el pasado para comprender el presente y mirar el futuro compartido. Abogado, ¿usted qué lección cree que deja precisamente este caso peruano para América Latina? Sobre todo hablando ya de la fragilidad democrática, ¿qué mensaje le está dejando a América Latina Perú en este momento? Mira, el momento político peruano no es un ejemplo para América Latina. Yo quisiera pedirle a América Latina que no vea el caso peruano, que hagan como que si no existiera, porque es un mal ejemplo. ¿Ah? Pero que para nosotros debe constituir un reto, un reto. Tenemos el reto de mostrarle a América Latina que somos un país que tiene enormes potencialidades,
una tradición extraordinaria, cultura por toneladas. Te decía hace un rato, ¿por qué no puedes irte al cielo sin conocer el Perú? Porque es como la Meca para los islámicos, porque aquí no solamente Machu Picchu, es nuestra comida diaria. Acá en el Perú se come rico todos los días del mundo. Hay gente que viene al Perú de vacaciones solamente para comer todos los días. Dime si no somos un pueblo bendecido, pero no sabemos darle gracias a la vida, al destino de lo que tenemos a nuestro alcance. Y como no invertimos en la educación, todo el mundo atropella. Y eso es lo que más me produce la tristeza. Pero aspiro a ver en el futuro, porque soy un hombre optimista, esa luz al final del túnel, que tengamos un gobernante que está acá nomás y apostemos por la verdadera revolución educativa que tanto merece mi patria. Muy bien, abogado, qué gusto ha sido compartir con usted, conversar y tener este diálogo y esperando también días mejores para nuestro país vecino Perú, al que le tenemos tanto cariño. Seguramente vamos a visitar, así que recordé el lugar, Bahía de Paracas, era el lugar que veíamos en las cámaras del mundo, así que bueno, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero se veía tan maravilloso, ¿ah? Te esperamos acá, gracias. Gracias, abogado, por habernos acompañado. Despedimos al abogado Miguel Ángel Rodríguez, internacionalista. Con él hemos conversado del tema de Perú, ex canciller, observador de la OEA, con amplia experiencia, columnista también, y un personaje de la vida política del Perú con quien hemos estado conversando.